Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización para la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 2 de abril de 2023. El día de hoy voy a cambiar un poco el orden de mis videos. Yo normalmente parto hablando sobre lo que está ocurriendo en el frente, pero voy a dejar eso hacia el final el día de hoy porque hay algo que yo quiero comentar en profundidad, que es algo de lo que he querido hablar hace bastante tiempo, que es la posibilidad concreta de que Ucrania, en sus ofensivas de primavera, decida invadir territorio ruso. Sumándole a esto, también en las últimas horas se ha ocurrido un desarrollo muy importante, el cual concretamente es que hubo un ataque terrorista en un café en San Petersburgo, donde murió Vladimir Tatarsky, que es un bloguero de guerra ruso muy importante, muy conocido, probablemente uno de los más conocidos dentro de Rusia. Y quiero comentar, por lo menos durante cierto tiempo, un periodo corto de tiempo, lo que ocurrió en esta tarde en San Petersburgo. Y bueno, sin más preámbulos, comentémoslo. Y es que en un café de San Petersburgo, Vladimir Tatarsky estaba haciendo una exposición y un artefacto explosivo detonó y terminó falleciendo él. Y por los reportes que tenemos hasta este momento, hay 25 personas heridas, de las cuales 6 de ellas están en estado grave. Todavía no hay mayores informaciones, se sabe que fue una mujer la que entregó este aparato explosivo dentro de una pequeña figura que se le entregó a Tatarsky, pero todavía no se sabe quién está detrás de este ataque, no se sabe si son grupos subversivos rusos, no se sabe si es que fue un atentado desarrollado por parte de la inteligencia ucraniana, como ocurrió cuando fue el atentado contra la hija de Alexander Dugin. Probablemente el día de mañana tengamos más información y yo lo voy a comentar, pero lo importante es que el fallecimiento de Tatarsky va a ser muy importante para las personas rusas que siguen la guerra, porque es una de las, como mencioné anteriormente, no quiero decir que es una celebridad, pero él es uno de los blogueros más importantes dentro de la esfera rusa. Él era, aparte de bloguero de guerra, era un voluntario dentro del ejército ruso. Y por lo que se ve en las distintas fuentes rusas, hay mucho enojo y mucha rabia por este ataque, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Y bueno, en segundo lugar, voy al tema central del video, el cual es la posibilidad de que Ucrania invada territorio ruso en los próximos meses. Y esto se debe principalmente a que cada vez hay más rumores de que esto puede ser una posibilidad. De hecho, hasta Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, en una entrevista que se le hizo, donde habló de los distintos focos que puede tener la ofensiva ucraniana en los próximos meses. Recordemos que se habla mucho de que en abril, mayo, Ucrania va a desarrollar una ofensiva importante en distintos puntos. Bueno, él habló de la posibilidad de que las fuerzas ucranianas ataquen territorio ruso. Si no me equivoco, habló concretamente sobre la posibilidad de que ataquen Bielgorod. Y bueno, desmenucemos esto, desmenucemos las posibilidades y desmenucemos las razones de por qué Ucrania tomaría esta acción y por qué no lo haría. Y bueno, principalmente hay que recordar cuáles son los ejes o los focos de los que se habla que Ucrania va a atacar en el próximo tiempo. Se ha hablado de una ofensiva a Zaporilla, que es lo que más atención ha recibido en el último tiempo, ha estado en todos los medios occidentales. Los rusos saben que está este plan, los ucranianos tienen más que claro que está este plan, todos saben que está este plan. Y en segundo lugar se habla sobre la contraofensiva hacia Bakhmut. Y bueno, como yo he hablado en mis últimos videos, estas dos ofensivas, estas dos operaciones, tienen bastantes dificultades. En el caso de Bakhmut es que las fuerzas rusas ya están bastante bien atrincheradas en la zona urbana y tienen posiciones bastante favorables, por lo que tomar directamente este asentamiento urbano, o lo que está bajo el control ruso en este asentamiento urbano, puede tener grandes costos. Y en el segundo lugar hablamos que hacia Zaporilla, Rusia había construido líneas de fortificación formidables. Probablemente el territorio ruso controlado, el territorio de Zaporilla controladas por las fuerzas rusas, es una de las zonas que más fortificadas están bajo el control de las fuerzas rusas, por lo que también sería una dificultad enorme atacar en ese punto. Y acá surge la posibilidad de atacar el territorio ruso, ya que si es que nosotros vemos en el mapa de Ucrania y de Rusia, vemos que hay 3 regiones que constantemente han sido atacadas por distintos misiles y drones ucranianos en el año que lleva la guerra. Y hablo concretamente de Belgorod, de Kursk y de Briansk. Ahora, también hay que recordar que en Briansk hubo una incursión ucraniana hace, si no me equivoco, alrededor de un mes, un poco más de un mes, donde un pequeño grupo armado logró infiltrarse en el territorio de la región y logró atacar un asentamiento donde supuestamente balearon un bus, dejaron varias minas y luego se retiraron. Y todo esto demostró que las fuerzas rusas, el Estado ruso, no estaba preparado a responder a este tipo de acciones. Concretamente hay que recordar también que en los últimos meses las fuerzas rusas,
los gobernadores de estas regiones, si no me equivoco concretamente en Kursk y Belgorod, han armado una especie de defensa territorial para responder a distintas incursiones ucranianas, probablemente esperando que puedan ocurrir actos así. Sin embargo, estas no tuvieron mayor efectividad cuando, en el caso de Briansk, respondieron de manera muy lenta, no lograron básicamente capturar ni abatir a estos incursionistas ucranianos y básicamente quedó demostrado que en Rusia no, por lo menos hasta ahora, no hay mayor preparación ante lo que podría ser una ofensiva ucraniana en estas zonas. Y esto se debe principalmente a que Zelensky, cuando inició la guerra, afirmó que una invasión de territorio ruso no estaba en los planes. No era el interés de Ucrania y que el interés de Ucrania es principalmente recuperar el territorio que tenía desde antes de 2014. Hablo específicamente de los territorios que ahora están ocupados por Rusia, como Crimea, Zaporilla, Kharkov, Donetsk, Lugansk, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué esto puede ser una posibilidad? ¿Por qué Ucrania puede estar analizando realizar una ofensiva en estos sectores? Y es justamente eso, que Rusia no está necesariamente preparada, para contener un ataque en estas zonas. No hay mayores fortificaciones, claro. Hay fortificaciones a lo largo de la frontera de Briansk, de Kursk y de Belgorod con el territorio ucraniano, pero no son las fortificaciones que se encuentran en Bakhmut y en Zaporilla. Y se podría hablar de que los puntos más débiles de las defensas rusas están justamente en las fronteras de Belgorod, Kursk y Briansk con Ucrania. Si es que vemos acá en el mapa, también la presencia del ejército ruso no está dentro del territorio ucraniano en estas zonas, lo que puede hacer que un ataque, por así decirlo, por sorpresa, sea más efectivo. Y la verdad es que esto puede tener varias ventajas para el bando ucraniano. Puede ser, primero que nada, como estamos hablando, una ofensiva con mayor éxito que las otras de las que se está hablando. En segundo lugar, puede ser un gran éxito comunicacional. Recordemos que para Ucrania es fundamental tener algún tipo de éxito en los próximos meses, porque, como dicen, se ha dicho un montón desde Occidente, distintos mandatarios y hasta dentro de Ucrania misma, se habla de que una ofensiva es crucial para mantener este apoyo occidental de armamento y apoyo financiero para que Ucrania pueda seguir luchando esta guerra. Pasa el tiempo y todavía no hemos visto ninguna ofensiva por parte de Ucrania, no hemos visto que atacan Zaporilla, no hemos visto que contraatacan en Bakhmut. Entonces cada vez surge más la interrogante, ¿dónde y cuándo va a ser? Y la verdad es que también en los últimos días surgió la noticia de que Ucrania va a comprar 100 vehículos de infantería polacos, de los cuales no recuerdo el nombre exactamente, pero estos vehículos son específicamente para eso también, para suplementar ofensivas. Y la gran parte del equipamiento que ha recibido Ucrania en el último tiempo por parte de Occidente, como los tanques Leopard, como los vehículos Marder, como el vehículo Bradley, como los Humvees que ha recibido por parte de Estados Unidos, son todos con el propósito de gestionar y lograr operaciones ofensivas. Entonces, primero dejemos de lado ese punto que Ucrania necesita hacer una ofensiva en el próximo tiempo. Y bueno, como estaba mencionando anteriormente, el punto más débil de las defensas rusas pareciese ser esta zona entre Belgorod, Kursk y Briansk. Y específicamente Briansk. Briansk no es tan importante como lo es Belgorod para los rusos. Y tiene estas defensas, pareciesen ser más débiles que las que se encuentran en Belgorod. Y quizá por eso es que Ucrania decidió hacer esta incursión hace poco más de un mes. Y esto también puede conectarse a los distintos drones de reconocimiento que han estado sobrevolando Rusia desde la frontera ucraniana en el último tiempo. Puede estar todo esto conectado. Ahora, ¿cuál sería la gran razón para no atacar dentro de territorio ruso, considerando que esta ofensiva probablemente, considerando toda esta información, puede tener mayor éxito que la ofensiva hacia Zaporilla? Bueno, lo más probable es que una ofensiva ucraniana hacia Rusia puede darle el pretexto a Putin que necesita para hacer otra movilización y movilizar al país enteramente hacia la guerra. Porque si es que los rusos ven que ya hay ataques dentro de su propio territorio, puede ser más fácil justificar que cientos de miles de reclutas sean enviados al frente y que las fábricas ya empiecen a operar completamente en lo que es el mantener el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania. Ahora, ¿yo por qué quería hablar de esto? Principalmente porque veo que es una posibilidad. No puedo afirmar que va a pasar, obviamente, como nada en esta guerra, pero la verdad es que a mí me llama la atención que la ofensiva hacia Zaporilla todavía no se haya realizado
Y la verdad es que si nosotros vemos cómo opera el alto mando ucraniano, vemos que, por lo menos en su ofensiva de Kharkov en septiembre, suelen aprovechar estos puntos débiles que tiene el ejército ruso. En ese caso, en- se esperaba todo el tiempo que iba a ocurrir una ofensiva hacia Gerson, que eventualmente ocurrió, pero mientras se hablaba que en septiembre iba a haber una ofensiva hacia Gerson, los rusos estaban trasladando reservas hacia Gerson, atacaron Kharkov y fue completamente inesperado y en cosa de días las fuerzas rusas tuvieron que retirarse. Entonces, la verdad es que si es que uno ve la manera de actuar del ejército ucraniano, especialmente en las ofensivas que ha tenido en el pasado, muchas veces actúan de manera inesperada y puede ser que lo de Zaporilla haya sido más que nada algo así como una cortina de humo, pero bueno, obviamente hablo de que estamos tratando solamente de una posibilidad de rumores de lo que se han hablado y hay que ver. Es algo que yo voy a seguir prestándole mucha atención a cualquier indicio que pueda haber de que las fuerzas ucranianas quieran desarrollar una ofensiva hacia esta dirección. Pero bueno, hasta ahora es solamente rumores, posibilidades, pero hay ciertas cosas que lo sustentan. Recordemos que yo también he hablado de que se han reportado que vehículos y reservas ucranianas se han trasladado hacia el área de Kramatorsk, Sloviansk, Chasiv Yar, etcétera, etcétera, pero hasta ahora no han tomado parte en una contraofensiva, supuesta contraofensiva en Bakhmut. Y puede ser, he visto que distintas fuentes rusas más que nada han hablado de que estas tropas, estas aglomeraciones pueden eventualmente estar formando un tipo de cortina de humo hacia Bakhmut para luego dirigirse a lo que sería el norte y atacar estos territorios rusos. Pero bueno, como lo dije varias veces y lo vuelvo a recalcar, obviamente esto es solamente una posibilidad que me interesa analizar, me interesa desmenuzar, porque la verdad es que quienes siguen esta guerra y quienes la han seguido desde su principio saben que muchas veces lo que termina ocurriendo es justamente lo inesperado y ambos bandos terminan tomando decisiones que van en contra de lo que todos estaban reportando o en contra de todo lo que esperaban, de lo que todos esperaban, me disculpo. Y es posible que esto vuelva a ocurrir. Y bueno, cerrando ese punto de conversación, quiero volver a hablar sobre el frente y concretamente sobre Bakhmut. Y acá voy a utilizar el mapa Deep State UA para que vean que las fuentes ucranianas han reconocido ciertos avances rusos. Principalmente se ve como las fuentes ucranianas ya reconocen que las fuerzas rusas, las fuerzas de Wagner, controlan ya lo que es la planta de Azov. Si es que podemos ver acá, en el norte se ve un avance bastante contundente en el último día. Sin embargo, como yo ya reporté la semana pasada, esto no es del último día, esto es algo que ocurrió el domingo pasado, pero recién las fuentes ucranianas están reconociendo este avance. Por último, en Bakhmut, acá quiero volver a ir al mapa de Suryak Maps. Quienes ven mi contenido saben que el mapa de Suryak es una de las fuentes que más utilizo. Es una fuente muy confiable y bastante rápida en actualizar. Vemos que las fuerzas rusas han avanzado más hacia el centro de la ciudad y acá ocurre algo muy interesante, si es que pueden ver acá en el mapa. Esta zona de acá es donde está el edificio de gobierno municipal, por así decirlo, de Bakhmut. Y lo que estamos viendo es que las fuerzas rusas están intentando atacarlo desde varios puntos. Se habla de un intento de rodear por completo este edificio municipal que recordemos que tiene una importancia simbólica que es considerable. También en los últimos días han reportado las fuentes rusas que ya hay combates hacia esta dirección, ya hay combates para directamente dentro de lo que es el edificio municipal, pero como mencioné en mi video pasado, todavía no hay evidencia visual de esto. Y lo más probable es que veamos que en los últimos días las fuerzas de Wagner siguen concentrando sus esfuerzos hacia esta zona y potencialmente en poder tomar lo que es este sector. Pero bueno, sobre el frente también hay que reportar que siguen los combates en la línea de Svatov-Kremina y hacia el norte. Las fuerzas rusas siguen atacando a las fuerzas ucranianas en la dirección del Limán, pero como ha sido la constante en las últimas semanas, no se han reportado mayores avances. Hacia la zona de Ugledar siguen habiendo combates de artillería, pero parece que las fuerzas rusas ya desistieron, por lo menos de momento, desistieron completamente de intentar tomar directamente el asentamiento, ya que, como hemos visto en el último tiempo, esto la verdad es que era una pésima idea y era algo que terminaba causando muchas bajas. Hacia la zona de Avdiivka, las fuerzas ucranianas siguen manteniendo una defensa bastante importante, donde en muchas partes del frente han logrado estabilizar lo que es la ofensiva rusa,
pero como reportan algunas fuentes rusas, y también, si no me equivoco, lo reporta el mapa de Suriyak, las fuerzas rusas han logrado ciertos avances hacia el norte de Optine y de Bodiane, pero la verdad es que no son avances mayores, no se habla de ninguna toma de ningún asentamiento, como fue lo que hicieron las tropas rusas en el pasado cuando tomaron Krasnogorivka y Kamianka. También se habla de que las fuerzas ucranianas han contraatacado en ciertos sectores de lo que es la región de Avdiivka, pero concretamente yo no puedo encontrar información sobre en qué punto se lograron estas contraofensivas y cuánto fue el terreno que lograron tomar. Por último, hacia Zaporilla y hacia Gerson nuevamente, perdón, hacia Zaporilla solamente, nuevamente se reportan algunos ataques de artillería, pero las operaciones de infantería o las operaciones terrestres parecen haber cesado por completo en el último tiempo. Y bueno, eso fue la actualización de hoy. Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo suscribirse, subo este tipo de contenido todos los días. Les pido disculpas si es que no les gusta el tipo de video un poco más analítico, donde trato de interpretar ciertas cosas del frente, pero la verdad a mí me gusta hacer ese tipo de videos y me gusta intentar interpretar alguna información en vez de solamente reportar lo que está ocurriendo. Entonces, ojalá ojalá pueda seguir haciendo eso en el futuro. Y espero que se encuentren muy bien y que nos veamos mañana. Chao.